Martin Lutero fue un monje, teólogo y compositor alemán. Fue una figura fundamental en la Reforma protestante. Lutero nació en Eisleben, Alemania, en 1483. Estudió Derecho en la Universidad de Erfurt, pero luego se unió a la Orden Agustina. En 1517, publicó sus 95 tesis, que desafiaban la práctica de la Iglesia Católica de vender indulgencias. Este acto provocó una gran revolución religiosa. Las enseñanzas de Lutero enfatizaban la autoridad de la Biblia y la idea de la salvación por la fe sola. Tradujo la Biblia al alemán, haciéndola accesible al pueblo común. Su trabajo tuvo un profundo impacto en el desarrollo del protestantismo y en el curso de la historia occidental. Lutero murió en 1546, pero su legado continúa influyendo en el cristianismo y la cultura occidental hasta el día de hoy. ¿Cuáles fueron las principales consecuencias de la Reforma protestante? La Reforma protestante tuvo consecuencias profundas y duraderas en la historia de Europa y el mundo. Algunas de las principales consecuencias fueron la división de la Iglesia Católica. La Reforma llevó a la separación de la Iglesia Católica en diferentes ramas del cristianismo, como el luteranismo, el calvinismo y el anglicanismo. Esto marcó el inicio de un periodo de conflictos religiosos en Europa, como las guerras de religión. El auge del nacionalismo. La Reforma también contribuyó al desarrollo del nacionalismo en Europa. Los estados protestantes se volvieron más independientes de la autoridad papal, lo que llevó a la formación de nuevas identidades nacionales. La educación y la cultura. La Reforma impulsó la educación y el desarrollo de nuevas formas de cultura. Los protestantes promovieron la alfabetización y la educación religiosa, lo que condujo a la creación de nuevas universidades y escuelas. El desarrollo de la ciencia y la tecnología. La Reforma también tuvo un impacto positivo en el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Los protestantes valoraban la razón y la investigación, lo que contribuyó al florecimiento de la ciencia moderna. El cambio en la vida social. La Reforma también tuvo un impacto significativo en la vida social. Se promovió la igualdad entre los hombres y la eliminación de la jerarquía social. En general, la Reforma protestante fue un evento transformador en la historia de Europa. Sus consecuencias se siguen sintiendo en la actualidad, tanto en la vida religiosa como en la cultura y la sociedad. ¿Puedes darme ejemplos específicos de cómo la Reforma protestante impulsó la educación y la cultura? Por supuesto. La Reforma protestante tuvo un impacto notable en la educación y la cultura. Aquí hay algunos ejemplos específicos. Educación, alfabetización. Los protestantes creían que cada persona debía poder leer la Biblia por sí misma. Esto impulsó una fuerte campaña de alfabetización, lo que resultó en un aumento significativo de la tasa de alfabetización en las regiones protestantes. Escuelas. Se establecieron nuevas escuelas en las regiones protestantes para enseñar a los niños a leer y escribir, así como a los principios religiosos. Esto incluyó escuelas primarias, secundarias y universidades. Universidades. Se fundaron nuevas universidades en regiones protestantes, como la Universidad de Heidelberg 1386 y la Universidad de Ginebra 1559. Estas universidades se centraron en el estudio de la Biblia y la teología, pero también promovieron otras disciplinas, como la filosofía, la historia y las ciencias. Cultura. Música. La Reforma protestante impulsó el desarrollo de la música coral, que se utilizaba para cantar himnos religiosos. Compositores como Johann Sebastian Bach y George Frederick Handel fueron influenciados por la tradición musical protestante. Literatura. La Reforma también tuvo un impacto en la literatura. Se produjeron traducciones de la Biblia a idiomas vernáculos, lo que aumentó la accesibilidad al texto religioso para el público en general. También se produjeron nuevos escritos teológicos y obras literarias que reflejaban los valores y creencias protestantes. Arte. La Reforma protestante también tuvo un impacto en el arte. Los protestantes rechazaron las imágenes religiosas, lo que llevó a un cambio en el estilo del arte religioso. El énfasis en la Biblia y la palabra escrita condujo a un mayor énfasis en la pintura narrativa y el retrato. En general, la Reforma protestante tuvo un impacto profundo y duradero en la educación y la cultura de Europa. Promovió la alfabetización, la educación y el desarrollo de nuevas formas de arte y literatura. ¿Qué tipo de cambios se produjeron en el arte religioso como consecuencia del rechazo de las imágenes por parte de los protestantes? ¿Puedes mencionar algunos ejemplos de arte protestante de la época? La Reforma protestante, con su énfasis en la Biblia como fuente de autoridad y su rechazo a la idolatría, provocó un cambio significativo en el arte religioso. La destrucción de imágenes, conocida como iconoclasia,
fue un acto común en las regiones protestantes. Cambios en el arte religioso. Menos énfasis en las imágenes. Los protestantes rechazaron la veneración de imágenes, por lo que el arte religioso se centró menos en la representación de figuras religiosas y más en la palabra escrita. Nuevo enfoque en la narración bíblica. El arte protestante se enfocó en ilustrar historias bíblicas y eventos religiosos, utilizando imágenes para enseñar y comunicar la fe. Arte más sencillo y funcional. Las iglesias protestantes se caracterizaron por un diseño más simple y menos ornamentado. Las esculturas y las pinturas monumentales fueron reemplazadas por objetos más funcionales como púlpitos, bancos y candelabros. Impulso a la pintura de retratos. La Reforma impulsó la pintura de retratos, especialmente de líderes religiosos y figuras importantes. Esto se debía a que los protestantes valoraban la individualidad y la representación de personas reales. Ejemplos de arte protestante. Grabados en madera. Los grabados en madera fueron un medio popular para difundir ideas religiosas y textos bíblicos. Artistas como Alberto Durero y Lucas Cranach el Viejo crearon grabados que ilustraban historias bíblicas y eventos religiosos. Pintura de retratos. Hans Holbein el Joven fue un destacado pintor de retratos del período de la Reforma. Sus obras, como el retrato de Erasmo de Róterdam, reflejan el interés protestante en la representación de individuos importantes. Pintura de escenas bíblicas. Pieter Bruegel el Viejo fue un pintor flamenco que creó obras de arte que representan escenas bíblicas en un contexto cotidiano. Su pintura La parábola de los ciegos es un ejemplo de cómo el arte protestante podía utilizar la narración bíblica para enseñar lecciones morales. Artesanía religiosa. Los protestantes también promovieron la creación de objetos religiosos como candelabros, cálices y otros objetos litúrgicos. Estos objetos a menudo se caracterizaban por su simplicidad y funcionalidad. En resumen, la Reforma protestante tuvo un impacto profundo en el arte religioso. El rechazo a las imágenes llevó a un cambio en el enfoque del arte, que se centró más en la palabra escrita, la narración bíblica y la representación de individuos importantes, como era la familia de Lutero. La familia de Martín Lutero era una familia campesina de clase media en la Alemania del siglo XV. Su padre, Hans Luther, era un minero y un hombre trabajador que quería que su hijo estudiara derecho para tener una vida mejor. Su madre, Margaret Luther, era una mujer devota que le inculcó a Martin una profunda fe cristiana. Padre, Hans Luther era un hombre estricto y disciplinado que esperaba mucho de su hijo. Quería que Martin estudiara derecho para asegurarle un futuro próspero. Madre, Margaret Luther era una mujer piadosa y devota que le inculcó a Martin una profunda fe cristiana. Su influencia fue fundamental en la formación de Lutero. Hermanos. Lutero tuvo 3 hermanos. Jacob, que murió a temprana edad. Elizabeth, que se casó con un zapatero. Margarete, que se convirtió en monja. Relación familiar. La relación de Lutero con su familia fue compleja. Aunque amaba a sus padres, no siempre estuvo de acuerdo con las expectativas que tenían para él. A pesar de las diferencias que tuvo con su padre, Lutero siempre lo respetó y le agradeció por su apoyo. Su madre fue una figura importante en su vida, y siempre se mantuvo en contacto con ella a lo largo de su vida. La familia de Lutero no era una familia rica, pero sí era una familia de valores tradicionales y creencias cristianas fuertes. Estos valores influyeron en la educación y la formación temprana de Lutero, y en última instancia, lo encaminaron hacia su papel crucial en la Reforma protestante. Legado de Lutero. El legado de Martín Lutero es vasto y complejo, con un impacto profundo en la historia del cristianismo, la cultura occidental y la vida de millones de personas. Estas son algunas de las áreas clave donde su influencia se sigue sintiendo. Religioso. Fundador del protestantismo, la Reforma protestante, iniciada por Lutero, marcó un punto de inflexión en la historia del cristianismo, dando origen a nuevas ramas como el luteranismo, el calvinismo y el anglicanismo. Énfasis en la Biblia. Lutero enfatizó la autoridad de la Biblia como la única fuente de verdad teológica, desafiando la autoridad de la Iglesia Católica Romana. Salvación por la fe. Su doctrina de la justificación por la fe enfatizó que la salvación se logra únicamente por la gracia de Dios, no por las obras. Cultural. Traducción de la Biblia. Su traducción de la Biblia al alemán, conocida como la Biblia de Lutero, hizo que la Biblia fuera accesible a un público más amplio. Esto tuvo un impacto significativo en la cultura alemana y en la literatura. Impulso a la educación. Lutero creía en la importancia de la educación, lo que llevó a la creación de nuevas universidades y escuelas en regiones protestantes. Esto contribuyó al desarrollo de la alfabetización y la cultura. Influencia en la música.
La música religiosa de Lutero tuvo un impacto en la composición y la música coral, social y político. Impacto en la identidad nacional. La Reforma contribuyó al desarrollo del nacionalismo en Europa. Los estados protestantes se volvieron más independientes de la autoridad papal, lo que llevó a la formación de nuevas identidades nacionales. Influencia en la política. Las ideas de Lutero sobre la libertad religiosa y el derecho a la interpretación individual de la Biblia tuvieron un impacto en las ideas políticas de la época y en el desarrollo de la democracia. Actualidad. Influencia en el cristianismo actual. El protestantismo, nacido de la Reforma, sigue siendo una rama importante del cristianismo con millones de seguidores en todo el mundo. Legado cultural. Las traducciones de la Biblia de Lutero, su música y sus ideas sobre la educación siguen siendo relevantes para la cultura occidental. En resumen, el legado de Martín Lutero es profundo y duradero. Sus ideas teológicas. Su trabajo en la traducción de la Biblia y su defensa de la educación impactaron al mundo en formas que aún se sienten hoy en día. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.